Hola, profe. Hola, buen día. ¿Cómo vienen con de la otra clase? ¿Recién terminan o tuvieron un recreadito? Recién terminó. Recién Recién. terminé. Sí, sí. Bueno, si quieren podemos esperar Si 4 nos o quiere dar 5 ya minutos. creo. Eso, profe. 4 o 5 minutos para ir al baño, tomar agua, tal, Eso. calentar agua. Bueno, Gracias, profe. no hay nada. Jimena, a ver, te digo, la verdad que todos esos mails no los he visto porque como todavía no pude entrar a autogestión, no he podido descargar las planillas para cargar las notas. Entonces lo tengo como no leído, seguro. Eh, sí. Profe, ¿le puedo hacer una consulta de algo en la unidad anterior?
Jimena, no, no lo encuentro el correo tuyo. ¿A qué casilla me lo enviaste? ¿A la de la Facu o al Gmail? Lo estoy buscando en los dos, pero no hay forma. A mi Gmail desde tu mail institucional. Bueno, sí, mándamelo por las dudas. De nuevo, y en el asunto ponele el nombre y apellido. Así es más fácil ubicar. ¿Hay alguien más que...? Profe, yo tenía una consulta Ahí del está. trabajo práctico. Bueno, ahí lo vemos. Sí, ahí llegó Jimena. Decime, ¿cuál es la consulta? Para hacer los grupos, ¿cómo hacemos para informar los grupos? Ya les voy a habilitar yo la opción en Moodle para seleccionar el grupo. Ah, ok. Buenísimo, La profe. idea es que ya los tengan ustedes listos a los grupos y ahí directamente lo único que tienen que hacer es entrar y elegir. Y elegir un grupo. Cada uno de ustedes elige un grupo y se anotan. Sé que puede llegar a ser problemático, pero no sé si fue con ustedes. Ustedes me habían comentado que en otra materia lo habían hecho y habían tenido algunos dramas. Pero la verdad que con esto la virtualidad es la forma más simple de hacerlo. Así que yo lo que les pido es que sean responsables y solamente se anoten en un grupo cuando realmente sepan que son de ese grupo, digamos, que no se anoten. El problema es que se anote alguien que se anote a un grupo cualquiera, digamos. Eso puede llegar a generar algún drama. Pero bueno, ya somos todos grandes, así que confío en que primero deben consensuarlo en el grupo, no sé, en el grupo de WhatsApp que tienen y después anotarse. Por lo menos ahora que es virtual es más complicado. Ya cuando estemos presenciales es más simple porque pueden organizarse cada uno de ustedes. Claro, exactamente. Ven ahí. Esa es la forma. Acá hay un compañero que no tiene grupo. Así que el que tenga un lugar le escribe, Profe, le suma. Sí, una pregunta. Yo me había anotado en un grupo porque no sabía esto de que si era recursante y lo probé. No hacía falta que lo haga. Yo ahora sí. no me anoto en ningún grupo. Claro, no. No, no podés Bueno, dejarle tu lugar a otro en ese grupo. bueno, Exactamente. gracias. De nada. Bueno, y alguien me había hecho una pregunta, no sé si era del trabajo o de algún ejercicio que me había preguntado. Profe, ese Sí, libro o apunte que está mostrando, ¿cuál es? el práctico de aula Ah, bien, de gracias. Educo, que si no me equivoco, a ver, lo tienen en el aula virtual. Está en una carpeta. Al principio, donde está el programa, las condiciones de regularidad, las pautas para confeccionar el informe de trabajo práctico, ahí hay una carpeta y están todas las unidades. Esos son los ejercicios que vamos a ir haciendo en clase y que ustedes tienen que ir haciendo en sus casas, digamos. Ah, ok, gracias. Profe, una pregunta con Sí, respecto a los integrantes del grupo. ¿Tiene que ser
obligatoriamente 13 o con un máximo de 13? Habíamos dicho que a clase estaban viniendo 160, 150 y pico en realidad. 160. Y 12. Porque yo siento que por ahí pasa que si alguno por casualidad deja la carrera o por algún motivo no asiste a las clases ni se une a ningún grupo, siempre un grupo va a quedar desparejo, digamos. Sí, es que después pueden ir. No es que es un grupo para todo el año. O sea, se pueden reacomodar en los otros prácticos. No tengo problema yo con eso. Porque va a pasar eso. Hay veces que me quedan grupos. Que quedan grupos de. Que siguen los 13 y otro grupo donde quedan 3 nomás. Entonces, la idea es que se vayan reorganizando. O sea, si hay un grupo de 3 nomás, se puede unir con otro que haya perdido unos cuantos integrantes o el grande. Los que son 13 también se pueden separar. Yo sé que 13 es un número enorme, pero bueno, para estos primeros trabajos por ahí no hay otra manera. Y después, a medida que pase el año, se pueden ir reorganizando. Yo creo que le vamos a poner por las dudas un límite. Yo no sé si va a dar para todos de 13 o a lo mejor habrá alguno de... Sí, yo creo que con 13 tiene que andar. Con 13 como máximo. Dale, O sea, gracias, profe. Perdonen la interrupción. Si por ejemplo, Sí. mi grupo somos 7, o 6, no, somos 6, perdón. Si nosotros queremos hacer este trabajo de 6 personas, actualmente podemos, obligatoriamente tenemos que hacer la cantidad máxima. No, van a tener... Sí, no, 6 es muy poco. Porque para que haya 12 grupos, habíamos dicho 12 grupos de 13, tienen que estar todos cerca de ese número. Bueno, listo. Puede que haya a lo mejor alguno, por eso, como les digo, si muchos de los que están acá hay recursantes, puede ser que quede algún grupo más chico, de 10, de 11. Lo que no puede pasar es que haya gente que no tenga grupo y haya un grupo de 6, digamos. O sea, yo no tengo cómo saber cuántos de ustedes van a hacer los trabajos prácticos. Por lo menos hasta que se formen los grupos y se entregue el primero. Una vez que yo sepa cuántos están en condiciones de hacer los prácticos, es más fácil, digamos. Si yo después tengo que modificar y dejar que los grupos sean en vez de 13, de 14, o sacamos un grupo, o agregamos un grupo que son un montón. No sé, yo estoy viendo en clases 155. Anotados hay 190. No sé cuántos son recursantes. Supongamos que no hubiera recursante. Con 12 grupos no, nos van a quedar enormes. Entonces a lo mejor tengan que agregar 1 o 2 grupos más. Y no lo voy a saber hasta que más o menos estén ustedes anotados en los grupos. Lamentablemente no tengo otra opción. Si tuviéramos la presencialidad es fácil porque los cuento el día del trabajo práctico y ya está, pero ahora nos es un poco más difícil. Respecto a lo que pone Santiago, sí, van a Educo y piden el apunte. Les van a ofrecer el de laboratorio, si no es necesario que lo compren porque no ha quedado, no sé si lo siguen ofreciendo, pero ya quedó bastante desactualizado. No son esos prácticos los que hacemos durante el año, así que pidan únicamente el de práctico del aula, no el de laboratorio, por lo menos por ahora. Profe, ¿le puedo hacer una consulta del Sí. tema? Por ejemplo, cuando hacemos el histograma y tenemos una clase, por ejemplo, que va de 1 a 1,5, la otra clase empezaría con 1,5 también, pero ¿cuál de las dos clases incluye el 1,5? Sí, está bien la pregunta. Ahí hay dos formas, en realidad. En primer lugar, una de las formas de evitar ese problema que vos me estás diciendo es cuando vos definís el ancho de clase, ¿sí?, darle un número decimal más que a los datos. La mayoría de las veces, salvo que te toque un 0, la mayoría de las veces cuando vos calculas el ancho de clase te queda un número con decimales. Y por ejemplo, si tus datos tenían 2 decimales, vos agarras
y al ancho de clase le das 3 decimales. ¿Se entiende? De esa forma, nunca te va a caer un resultado justo en el límite. Si vos le podés, salvo que sea 0, salvo que el tercer decimal sea un 0, ahí sí fuiste, porque te pueden llegar a caer en el límite. Pero si no, no. A ver, no sé si tengo un ejemplo. ¿Cómo estaba el ejemplo que vimos en clase? Sí, acá se ve. A ver, comparto pantalla. En el ejercicio que yo les había dado, está en la guía, fíjate, las mediciones tienen 2 números decimales. ¿Sí? Y al ancho de clase lo calculamos con 3 números decimales. Entonces después, cuando vos planteás las clases, te quedan con 3 números decimales. Y de esa forma es muy raro que te caiga un resultado justo en el límite, porque vos tus números son todos con 2 decimales, o sea, acá vos vas a tener todos ceros. Del tercer dígito va a ser un 0. Por lo tanto, es muy raro que te caiga alguno justo en el límite. Ahora, si les cae, no hay problema. No se olviden que esto era todo aproximado. El histograma, de hecho, era aproximado. Habíamos dicho que podíamos hacerlo con 8 clases, con 7, con 6, con 5, que en realidad la regla de Sturges, que era esta, nos daba un aproximado del número de clases, pero que después, al fin y al cabo, nosotros lo que hacíamos era aproximar ese número y después a lo mejor hasta probábamos con una clase más o una clase menos. Y que eso justamente nos cambia a veces la forma un poco del histograma. Entonces, ¿es tan estricto elegir hacia dónde lo pongo si justo cayó en el límite? No, en realidad no. ¿Cuál es el único cuidado que tengo que tener? Que si yo tomo un criterio, es decir, me cae en el límite, entonces lo pongo en la clase que sigue. Si me vuelve a pasar, haga lo mismo. Si me vuelve a caer otro en el límite, lo pongo en la clase que sigue. O si decidí hacerlo a la clase anterior, siempre lo pongo en la clase anterior. O sea, lo que importa es que no use distintos criterios en un mismo histograma. Eso ahí ya lo desvirtuaría un poco. ¿Se entiende? Esas son las dos formas. Con el tercer decimal, y si no, eligen ustedes. Lo pongo en la clase que sigue, con la clase anterior, pero siempre mantengo el mismo criterio. Esa es la idea. Bien, gracias. De nada. Bueno. Vamos a alargar entonces. Recuerden, yo en la clase pasada vimos el práctico, el trabajo práctico. La anterior era la que habíamos empezado tarde porque yo estaba sin internet, que avanzamos un poco, terminamos de ver teoría de errores, y como había muchos de ustedes que no estaban, subí la grabación. ¿Sí? La idea ahora, y a su vez, para no atrasarnos tanto, les subí un pedacito de una clase de otro curso en donde vemos espejos planos, que es la primera parte, los primeros 2 ejercicios de la unidad de óptica. Esos le pedí que lo vieran ustedes en sus casas y si había dudas, me consultaran. No sé si lo han podido ver, si no, si hay dudas.
La idea era poder ganar un poquito de tiempo. O sea, si hay alguna duda, la vemos, sin duda. Pero si no, si se entendió, la idea es poder avanzar porque venimos medio lento. Pero siempre es importante que quede todo claro. No vamos a avanzar por avanzar tampoco. Quiero ver. Bueno, no lo han. Parece que no lo han visto muchos. No se olviden entonces de verlo y cualquier duda me preguntan. En la parte teórica, ¿por dónde andan? Ya arrancaron con cinemática, ¿no? Vamos a dar Sí. movimiento Sí, rectilíneo vimos uniforme y MRV. uniformemente variado. Bien. Eso. El Bueno, profesor dijo que no íbamos a ver la unidad 1 directamente, ya habíamos arrancado con óptica y cinemática, ya estamos ahí. no, a ver, para. Que no, la unidad 1 es errores. La vimos y le dedicamos varias clases. Sí, nosotros sí, el otro profesor dijo, o sea, que no la íbamos a ver. O sea, nos dijo que el profesor de prácticos se iba a encargar de dar toda la primera Ya unidad. entendí. Sí, es que la unidad 1, que es errores, vieron el teórico y el práctico conmigo. Esa es la diferencia. Exactamente. Y ya de ahí en más, no. Todo lo que es teórico lo ven con Juan, y el práctico conmigo. Con Juan 2. Lo que yo les aclaraba recién es que de óptica, como para ganar un poquito de tiempo nomás, como espejo plano es un tema muy sencillo que en realidad no hay muchos ejercicios, hay 2 y es siempre lo mismo en realidad. Les subí la grabación de otra clase, pero ahí está explicado con ejemplo, con el documento que yo les subí también un PDF, que es un material de apoyo. Yo creo que ustedes viendo ese video no tienen que tener ningún problema para entender el tema. Pero si queda alguna duda, obviamente, me la preguntan. Y ahora nosotros vamos a seguir con espejos esféricos. No, me preguntan de las clases. No las he grabado. Yo le grabé la otra vez que tuve el corte de internet porque eran muy poquitos los que estaban. Por eso la grabé y se la subí. Estas no, porque la verdad que como ya son tan pocas clases, ya, si Dios quiere, en 2 semanas estamos presencial y ahí ya no hay forma de grabarlas a las clases, así que no tiene mucho. Igual el profe dice que por ahí volvemos en agosto. ¿Quién dice eso? Sí, tuvimos una clase recién con el profe Iván en álgebra y nos dijo que habían hablado de la posibilidad de agosto recién. Todos los profesores lo dicen igual. Ya están como Bueno, no coordinando, volvieron los del segundo año, los del tercero ya, faltamos nosotros nomás. Bueno, no sé, vamos a ver qué pasa. Yo creo que hay algunos otros inconvenientes que también complican volver en agosto. Porque hay profes que dan clase en segundo y en primero, entonces termina y tienen cursos seguidos, digamos. Entonces tienen que estar en un mismo día en su casa dando clase y a los 5 minutos en la facu dando clase, cosa que no es posible. La verdad que esta cosa híbrida es un lío. Veremos qué pasa con eso. Yo tampoco sé. Entonces, sigamos porque nos fuimos. Vamos a arrancar. Otra aclaración. Ahora que ya, digamos, son todos de ahora en más ejercicios de la guía, les aclaro, creo que la clase pasada se los había dicho, pero lo vuelvo a repetir. Se pueden fijar en
en el canal de YouTube que tengo, que ahí hay ejercicios, hay 4 o 5 ejercicios por cada unidad resueltos. ¿Sí? Toda la grabación, digamos, de la resolución. Eso les puede llegar a servir también como material de consulta. La idea es que eso sí quede a partir de la presencialidad, que en clase hagamos algunos ejercicios y que si no tengan para consultar la grabación de esos otros. ¿Cómo es el canal, profe? Es mi nombre. Genial. Sí, no le dedicamos mucha imaginación. Veo. Los ejercicios están ordenados por lista de reproducción, que es cada unidad, y el nombre del ejercicio, el nombre del video, perdón, es el nombre del ejercicio en el apunte, así que es muy fácil de... Si se sientan a hacer los ejercicios de una unidad y no les sale algún ejercicio, se pueden fijar si está ahí en YouTube. Y si no, al revés, miran primero los videos que haya de esa unidad y después tratan ustedes de hacer los otros. Esa sería la idea, la forma de trabajo. Y el que no salga, recuerden, me lo preguntan a la clase siguiente, las dudas, digamos. Porque obviamente no hay tiempo de hacer todos los ejercicios en clase. Bueno, pero vamos, porque si seguimos charlando no vamos a hacer ninguno en clase. Profe, Sí, la foto de perfil del canal tiene varios, no sé, la veo son porque es muy chiquita, pero de física, sí. son dibujitos de física. Ah. Si no me equivoco. A ver. La verdad. No sé si es tu canal el que Juan Pablo Belletti. Sí. ¿Por qué tenés 800 vistas, profe? ¿Cuántas universidades vas? No, que sí. ¿Te parece mucho? Sí, son pocos. Otros profesores tienen 25, 30. No, pasa que ustedes nomás son 190. Tengo 4 cursos. Está bien que ustedes son un curso medio raro. Nunca me había tocado un curso tan grande. Pero no, se llega rápido ese número. Es un tipo popular, profe. Yo quiero ver la placa. Bueno, arranquemos. Vamos a hacer entonces. Yo siempre trato de en clases, a veces, ¿no? Cuando se puede, no hacer lo que está en YouTube, cosa que veamos un ejercicio y después encima también tengan los de YouTube de consulta. Pero esta vez lo vamos a hacer el 3, que creo que está en YouTube, pero porque es muy básico y no podríamos hacer uno más complejo. Quiero que arranquemos de ese. Entonces, el 3 dice: una varilla de 8 centímetros de alto se coloca a 60 centímetros de un espejo cóncavo de 20 centímetros de distancia focal. Determinar la posición, el tamaño y la naturaleza de la imagen. Trace rayos principales para localizar la imagen. Entonces, volvemos a leer el enunciado, pero ya ahora más despacito y vamos sacando los datos, ¿sí? Tenemos una varilla de 8 centímetros de alto. Entonces nos está dando el H del objeto. Se coloca a 60 centímetros de un espejo cóncavo de 20 centímetros de distancia focal. Los 60 centímetros, ¿qué dato es? La distancia. La distancia del objeto hasta el El espejo. espejo. Es claro, esa la denominamos como P. La distancia focal es 20 centímetros. Ojo con el signo de la distancia focal. ¿De qué dependía el signo de la distancia focal? No era si era divergente o
convergente. Claro, en el caso del espejo, puede ser. A ver. Vamos a usar una hojita cualquiera para rayar. Si yo tengo un haz de rayos paralelos que incide en un espejo cóncavo, ¿qué sucede con los rayos? Reflejados convergen en un punto que es el foco. ¿Está bien? Todos los rayos convergen en ese punto. Este es convergente y la distancia focal es positiva. En cambio, si los rayos, el haz de rayos paralelo, incide en un espejo convexo, los rayos divergen, exactamente. Se alejan como si vinieran de un punto que es el foco del espejo. Ese es que el foco está en el infinito, algo así. No, no, El no, en imagen. el infinito no. No, es que era virtual, algo así. Claro, la imagen es claro. virtual porque es por la refracción. Como los rayos, claro, lo que te está diciendo es la imagen. La imagen, todo esto que estamos diciendo está en el video de la clase de espejos planos, todo lo que es imagen real, imagen virtual, por eso no se olviden de verlo. La imagen se forma con la intersección de los rayos. Cuando los rayos realmente se cruzan, ahí se forma la imagen y decimos que es una imagen real. Cuando los rayos no se cruzan nunca y lo que se cruza es la prolongación de los rayos, entonces la imagen es virtual. Exactamente. Eso es lo que los puede estar por ahí confundiendo. Bien, en este caso la distancia focal entonces es negativa. Ojo con eso porque el enunciado no les va a dar el dato con el signo menos, ¿no? Les va a decir que el espejo es convexo y que la distancia focal es 20 y ustedes le van a tener que poner el signo menos. Por eso ahí se pueden equivocar. Ya Porque desde es un convexo principio. solamente. Claro, sí, Si convexo. fuera cóncavo es positivo. Exacto. O lo mismo pasa con las lentes. Cuando después veamos la lente, si la lente es convergente será positivo, si la lente es divergente será negativo. Bueno, y nos pide. Profe. ¿Sí? A nosotros el profe teórico nos dijo que la distancia a objeto se ponía como S, no como P. ¿Es lo mismo? Ah, sí. Sí. S y S puede ser. prima. Puede ser también. Y también hay veces donde se ve como DI y DO. D sub O. A ver, así. ¿Cómo se escribe la ecuación para resolver el espejo? Es 1 sobre foco igual a 1 sobre... Ustedes lo han visto así. Y 1 sobre S'. Sí. Bueno, también la pueden encontrar como 1 sobre foco igual a 1 sobre P más 1 sobre Q. O P, distancia del objeto, y Q, distancia imagen. De esas tres formas. Y lamentablemente hay muchas formas de escribirlo. Yo les doy P y Q, pero porque es lo que tienen en el apunte. Fíjense en que todo el apunte, de práctico por lo menos, está con P y Q. Siempre en todas las unidades, antes de los ejercicios, hay un pequeño resumen teórico que, a ver, obviamente no pueden estudiar el teórico de la materia desde acá, sino que es una ayuda a memoria como para hacer un repaso muy rápido, muy básico de la teoría de esa unidad y poder ir y tratar de resolver los ejercicios. ¿Está? Y fíjense, acá está P y Q. Por eso es que vamos a trabajar con eso, pero simplemente es un cambio de letra nada más, ¿no?
el lenguaje es el mismo. Entonces, por ahí les va a costar nomás acostumbrarse a la notación. ¿Qué nos pide calcular el ejercicio entonces? Determinar la posición, el tamaño y la naturaleza de la imagen. Posición de la imagen es Q o S'. La altura, H'. Y la naturaleza de la imagen. ¿Cómo podía ser la naturaleza de la imagen? ¿Virtual o real? Bueno, esa es una nomás. Tiene 3 cualidades o especificaciones. ¿Virtual o real? Sí. Si está dada la vuelta. Derecha o invertida. Muy ¿Está de bien. pie? Tamaño. Más chica que el objeto. ¿Cómo? Más chica que el objeto. Exacto, disminuida o aumentada. Esas serían las 3 posibilidades. Virtual o real, derecha o invertida, aumentada o disminuida. Entonces, cuando nos pide la naturaleza de la imagen, tenemos que indicar cada una de cuál de esas especificaciones tiene la imagen. Este es virtual, reduce y está dado vuelta. Y no sé, no sabemos todavía. La idea justamente es que lo resolvamos y vemos qué da. Y también lo que vamos a hacer es resolverlo gráficamente, definir cada una de las cualidades que tiene la imagen y después lo vamos a resolver analíticamente y vamos a ver si nos da lo mismo. Bien completo. Profe, perdón. Sí. ¿Podrías repetir las 3 cosas que hay que indicar? Digamos, ¿cómo serían las opciones? ¿Virtual o real? Sí, virtual o real. Derecha o invertida. Y aumentada o disminuida. Gracias. De nada. Bueno, el ejercicio nos pide hacerlo gráficamente. Entonces primero lo vamos a hacer gráficamente. Porque nos dice que tracemos los rayos principales para localizar la imagen. Una aclaración importante. Al gráfico en realidad tenemos 2 formas de hacerlo. Uno que es a escala, o sea, hacerlo bien, una resolución gráfica a escala, para lo cual nos hace falta compás, transportador, regla, trabajar bien prolijo, usando una escala, midiendo. Y la otra es hacerlo a mano alzada, respetando más o menos las proporciones, pero no es una resolución a escala. ¿Qué les recomiendo yo? Que hagan 1 o 2 ejercicios bien hechos a escala, si tienen compás, transportador, todo, para ver que realmente da igual al analítico, pero después en la práctica no lo hacemos así, sino que lo hacemos a mano alzada, aproximado, tratando de respetar, digamos, las proporciones, pero lo hacemos rápido, digamos, porque después hacemos el cálculo virtual, que es el que nos va a dar, el cálculo analítico, no virtual, que es el que nos va a dar el resultado. ¿Qué pasó acá en el chat? Sí, H es la altura del objeto. H' es la altura de la imagen. P, distancia objeto. Y Q, distancia imagen. Eso sería.
Después, ¿qué otra pregunta? QIP, no. Joaquín, QIP son distancia objeto y distancia imagen. La distancia focal es F. No sé de cuándo son estas preguntas, capaz que son preguntas viejas. Pero bueno. Por las dudas respondo. Bueno. Profe, ¿podría correr un poco más la hoja por el lado de la cámara? Así vemos. Gracias. Sí, es más, esto lo voy a sacar ya, que me molesta. Entonces, yo ahora no lo voy a hacer aproximado, si no lo voy a hacer a escala, pero yo les recomiendo que ustedes lo hagan una vez, aunque sea bien, a escala, para realmente entenderlo. Profe, en el examen, si nos pide graficar ese tipo de cosas, lo hacemos a mano alzada. Sí, como voy a hacer yo ahora. Perfecto. No a escala. Sí. Sí, por una cuestión de tiempo, más que nada. ¿Qué es lo que voy a hacer yo? Trazo el eje del espejo y acá viene la primera aproximación, y yo creo que es la más burda de todas, ¿sí? Que es dibujar el espejo. ¿Yo qué debería hacer? Agarrar un compás y trazar digamos, una circunferencia o una parte de una circunferencia. ¿De qué? De radio. Si el foco es 20 centímetros, el radio es el doble. ¿Sí? La distancia focal es el radio dividido 2. Entonces, si el foco es 20, quiere decir que el espejo tiene un radio de curvatura de 40 centímetros. Entonces yo tendría que primero elegir una escala, porque no voy a hacer, imagínense, un círculo. La regla esta tiene 30. Tengo que hacer un círculo de 40 centímetros, me va a quedar un espejo enorme. Entonces tengo que elegir una escala, tengo que agarrar y decir, bueno, 10 centímetros o 1 centímetro. Entonces, si 10 centímetros es 1 centímetro, el radio, que son 40 centímetros, van a ser 4 centímetros. Entonces agarran un compás, marcan 4 centímetros, un radio de 4 centímetros, y trazan el espejo. ¿Sí? Una parte del espejo, por lo menos, con el compás. ¿Yo qué voy a hacer ahora? No, yo lo voy a hacer aproximado, ¿sí? A ojo, nada más. Que por eso es que no nos va a dar exacto la resolución gráfica, pero bastante aproximada, ya van a ver. Ahora, sí voy a tratar de respetar las proporciones lo más que pueda. Entonces, si la distancia focal es 20, yo voy a decir, bueno, listo, la distancia focal está por acá. Entonces, el centro, que es 2 veces la distancia focal, estará por acá. Y P, que es 3 veces 20, estará por acá. Entonces acá está mi objeto. Este es F, este es C, el centro. Y este sería P. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué tenemos que hacer ahora? Trazar los rayos notables. ¿Qué eran los rayos notables? ¿Lo vieron en el teórico o no? ¿Se acuerdan? Los 3 rayos que salen de la cabeza del objeto. Sí. ¿Qué son, en realidad, los famosos rayos notables? Uno que pasa por el foco, otro que es paralelo. Sí, pero esos son, ¿cuáles son? Yo lo que quiero... A ver, ¿a qué va mi pregunta? A que no hagamos las cosas de memoria, sino que entendamos qué estamos haciendo. ¿Qué significa trazar los rayos notables? ¿No son los rayos que están superiores al eje X? La luz que va en el espejo, ¿no? Claro, a ver, rebobinemos. Mi objetivo es encontrar la imagen que se va a formar, ¿sí? De este objeto debido a este instrumento óptico que es un espejo esférico. ¿Cómo encontramos la imagen? La imagen es analizar qué sucede con la luz que sale de ese objeto, que se encuentra con el objeto, con el instrumento óptico,
ocurre algún fenómeno. Ángulos. Claro, ocurre algún fenómeno y esa luz, después de pasar por el instrumento, llega al ojo de alguna persona, de algún observador. Básicamente esa sería la situación. Si lo que, digamos, y después todo lo que hemos estado viendo hasta recién, si los rayos realmente se cruzan en un punto y luego la luz entra en el ojo de una persona, esa persona va a estar viendo esa imagen real. Si los rayos no se cruzan nunca, ya lo vamos a ver en el ejemplo que sigue, ¿qué sucede? Entran al ojo dos rayos que no se cruzan, pero para la persona esos rayos vienen de un punto imaginario. Ese es el caso de la imagen virtual. Ya lo vamos a ver. Pero, ¿a qué iba yo con esto de los rayos notables? Los rayos notables simplemente son caminos fáciles de los rayos. O sea, justamente son caminos que me evitan a mí tener que usar el compás, el transportador, porque son más sencillos. Pero ¿qué pasa? Yo no quiero que ustedes se olviden qué es lo que está sucediendo, porque hay veces que se aprenden de memoria como una reglita cuáles son los rayos notables, que el rayo paralelo pasa por el foco, el que pasa por el foco sale paralelo, pero ¿qué es eso? Digamos, si ustedes se aprenden eso de memoria, no están entendiendo realmente el fenómeno que está ocurriendo con la luz ahí. Entonces, para yo entender los rayos notables, primero necesito que ustedes recuerden lo que vieron en el teórico. Ustedes en el teórico tienen que haber visto, primero que nada, antes que cualquier cosa, esto. El fenómeno de reflexión, que es lo que va a suceder en el espejo. Viene la luz, se encuentra con una superficie que no la deja atravesar y que es, digamos, la refleja totalmente. ¿Cómo la refleja? Bueno, siguiendo dos leyes que se cumplen siempre. Por eso son leyes. ¿Cuáles son? La primera es que el rayo incidente, la normal a la superficie y el rayo reflejado están siempre sobre un mismo plano. En este caso el plano sería la hoja. Quiere decir que si la normal está sobre la hoja, el rayo incidente está sobre la hoja, el rayo reflejado no puede salir ni para arriba ni para abajo. Sale también sobre el plano que sería la hoja. Esa es la primera. La segunda ley es que el rayo incidente, el ángulo del rayo incidente, ángulo medido entre el rayo y la normal, va a ser igual al ángulo reflejado. ¿Sí? Eso es lo que ocurre cuando la luz se refleja. Siempre. Siempre que la luz se refleja sobre una superficie, se cumplen estas leyes. ¿Sí? Salvo que la reflexión sea difusa, que no sé si lo han visto en el teórico, pero para el caso del práctico eso a nosotros no nos sirve de nada. No sé si lo vieron, reflexión difusa. O sea, creo que sí, profe, como por ejemplo en una superficie de agua cuando está movida. Claro, o en una superficie rugosa. O sea, para que ocurra la reflexión tiene que ser una superficie lisa, pulida, perfecta. Entonces el rayo viene acá, esta es la norma, se refleja. ¿Tá? Este tipo de fenómeno es el que me va a permitir que se forme una imagen y demás. Cuando la superficie no está de esta manera, si nosotros miráramos con el microscopio, por ejemplo, una superficie, vamos a hacer un ejemplo burdo, pero imagínense que esta es la pintura de un auto recién pulido. Ustedes van, pulen el auto, lo enceran y queda divino, que casi queda espejo que me puedo ver. O sea, se forma una imagen. Eso es porque justamente la superficie permite la reflexión perfecta. Ahora, si el auto está todo rayado, tiene suciedad, mugre, de todo, y yo la veo al microscopio y posiblemente vea un hueco, una raya, un golpe. Entonces, ¿qué va a suceder ahí? ¿Va a ocurrir la reflexión? Y no, porque un rayo se va a reflejar, sí, justo ahí, pero va a haber otro que se va a reflejar acá y entonces el ángulo cambia, y entonces ya no se forma la imagen, sino que ocurre la reflexión difusa, que no permite, no tiene ningún uso, digamos, óptico, nada, no sirve para... Por eso no lo vamos a ver en el práctico. ¿Ah? Pero sepan que ocurre. Entonces, esto es lo que está ocurriendo y esto es lo que nosotros deberíamos hacer para encontrar
la imagen acá. Pero lo que pasa es que es muy engorroso. Es decir, ¿qué tendríamos que hacer nosotros? Esto que tengo acá. Nosotros tendríamos que agarrar un rayo cualquiera que sale del objeto, ¿sí? Que viaja hasta el espejo. Ahí, ¿qué hacemos? Tenemos que trazar lo mismo que hacíamos acá. No se olviden de esto. Vamos a hablar acerca. Tengo que trazar la normal. ¿Cómo trazo la normal en un espejo esférico? Bueno, tengo que al punto donde incide el rayo, busco la tangente, que es la línea que corta a la circunferencia en ese único punto, y entonces una línea perpendicular a esa es la normal. En el caso del círculo es fácil porque la normal a la superficie es el radio. El radio de una circunferencia es normal, ¿sí?, a la superficie en cada punto donde lo corta. ¿Me siguen, no? Si yo tengo un círculo y dibujo un radio, esa línea que une el centro con la superficie, que sería el radio, es la normal a la superficie en ese punto, o sea, es perpendicular a la tangente. Eso ocurre en cualquier lado de la circunferencia. Entonces, para este rayo, la normal sería esa línea punteada que está ahí. Y entonces ahora sí analizo la ley de la reflexión. Ángulo de incidencia, tendría que agarrar un transportador y medir ese ángulo. Se refleja con el mismo ángulo. Entonces, de nuevo, uso el transportador y dibujo el mismo ángulo de este otro lado y me da el camino que tiene el ángulo reflejado. ¿Se entiende eso? Está clarito. ¿Qué pasa? En la práctica eso es engorroso. Necesito el compás, el transportador, todo. Entonces, ahí entran los rayos notables. Hay ciertos caminos de los rayos que son más fáciles de dibujar, pero que no se olviden que se deben a esto que acabamos de ver. No es magia, no es que un rayo que sale paralelo pasa por el foco porque sí, o porque a mí se me ocurrió, sino que está ocurriendo todo eso que acabamos de ver. ¿Sí? Que yo quiero que no se olviden nunca de eso. Porque si no es como que aprenden las cosas de memoria y no entienden qué están haciendo. Tracemos entonces el rayo notable. Rayo paralelo. ¿Cómo se reflejaba el rayo paralelo? ¿Se acuerdan? ¿Por el foco? Pasa por el foco. Pasa por el foco. Muy bien. Entonces, si yo trazara acá, no lo voy a hacer, se va a llenar de líneas, pero si yo trazara el radio, o sea, del centro a este punto, que sería la normal, y mido estos ángulos, ¿está bien? Entre la normal y el rayo, entre la normal y el otro rayo, dan iguales. Pero ¿qué pasa? Dicho de esta forma, paralelo pasa por el foco, obviamente es mucho más fácil. Entonces, en la práctica lo vamos a usar. ¿Qué otro rayo notable hay? Al revés que este, ¿sí? El paralelo pasa por el foco. Uno que pasa por el foco vuelve paralelo. Vuelve paralelo, exactamente. Bien. Y hay otros rayos notables. Está el del centro también. El que pasa por el centro, ¿cómo vuelve? Igual que la ida. De la misma Exacto. manera. Vuelve sobre sí Refleja a mismo. sí mismo. ¿Por qué? Porque justamente es lo que yo les acabo de decir. El que pasa por el centro no es más ni menos que la normal. Entonces, ¿cuánto es el ángulo de incidencia? Si Cero. coincide con la normal. Claro, cero. Entonces, se refleja también con cero. Es, en el caso del espejo plano, por ejemplo, yo tengo el espejo plano, esta es la normal, sería justo el rayo que viene sobre la normal.
se va a reflejar también volviendo sobre la normal. Es el caso, sería más sencillo. Profe, una pregunta para ver si entendí. Sí. Los rayos siempre vuelven por la normal, sería. O sea, No, el que solo va- en este caso. El que va No, paralelo. El rayo que sale paralelo Sí. se refleja y pasa por el foco. Ese es un rayo notable. El otro es un rayo que pasa por el foco, se refleja y sale paralelo al eje. Otro rayo notable es el que pasa por el centro. Rayo que pasa por el centro va y vuelve sobre sí mismo. Va para acá y vuelve para acá. ¿Se entiende? ¿Qué pasó con estos rayos? ¿Se unen en algún punto? Sí. Después de Ahí. pasar por el espejo, sí. Y ya Acá. sabemos que la imagen está invertida también. Exacto. Esta es la imagen. Muy bien. Entonces, si yo esto lo hubiese hecho con transportador, con compás, a escala, todo perfecto, yo podría, ¿cómo calcularía Q? Y bueno, mido la distancia de la imagen al vértice y me va a dar Q. La altura, también, si yo esto lo hice a escala, si esto medía 8, ¿está bien? Si esto medía 8 y acá tiene más o menos 1,1 centímetros, acá me está dando un poquito más de medio centímetro, ¿sí? Es la mitad, más o menos. La mitad de la distancia. Pero lo mido y lo calculo. Esa sería la resolución gráfica. Nosotros ahora lo vamos a calcular de la manera analítica. Ahora, ¿y cómo nos dio la imagen? La naturaleza de la imagen. A partir de esto ya la podemos determinar tranquilamente. Invertida. Disminuida. Real. Invertida. Bien, vamos por partes. Real. ¿Por qué es real? Porque se forma delante. ¿Por qué? Por la refracción de los rayos. O sea, por la propia... Porque son los rayos los que se cruzaron y formaron la imagen. ¿Sí? No fue la prolongación de los rayos, sino los rayos mismos. Bien, real. Ya me habían dicho hace un rato, invertida. Ese es fácil hacer cuenta. Está justo del otro lado del eje que el objeto. Entonces, invertida. Muy bien. Y nos queda uno. Disminución. Exactamente. Disminuida. Es disminuida. Se nota a ojo, a simple vista nomás en este caso, que es mucho más chica que el objeto. Hay que calcular la disminución. Ahí lo vamos, sí, ya lo vamos a calcular. En este caso no lo pide el ejercicio, pero lo vamos a calcular para realmente compararlo y terminar de entender todo. ¿Mm? Vamos a hacer entonces el cálculo analítico. Calculemos Q. Una ¿Cómo hacemos pregunta, para...? profe. Sí. ¿También estaría tomando para la imagen la distancia del espejo a la imagen? ¿Estaría para...? ¿O solamente vos nos pedís que marquemos si es real, invertida y disminuida, por ejemplo? No, claro, si vos hicieras la resolución gráfica y te pide Q, tenés que calcularlo, tenés que medir. Este es el vértice. Tenés que medir esta distancia. Que sería S', ¿no? Exactamente, sí. Nosotros lo que vamos a hacer es calcularlo analíticamente, porque yo no lo hice a escala esto, entonces nos va a dar muy aproximado. Pero puede ser que la S' siempre era la mitad o No. en algunos casos. No, es solo una casualidad que sea la mitad. Es justo bueno. porque por el punto en el que está. Buenísimo. Bueno, calculemos entonces Q.
o S', vamos a tener 1 sobre distancia focal igual a 1 sobre P más 1 sobre Q. O S y S', ¿sí? No se va a olvidar. Esto va a ser 1 sobre 20 igual a 1 sobre P es 1 sobre 60 más 1 sobre Q. Entonces, 1 sobre Q es igual, paso el 1 sobre 60 restando. Resuelvo la resta. Queda 60, 3 menos 1. Que es 2 sobre 60. Pero eso es 1 sobre Q. Yo quiero calcular Q. Entonces tengo que sacarle la inversa a eso. Si yo elevo a la menos 1 esto, me queda Q. Si yo a esto lo elevo a la menos 1, me queda 60 dividido 2. Entonces Q es 30. ¿Se podría haber dado vuelta desde el principio? Sí. Sí, o por lo menos acá. Acá no. No puedes darle vuelta antes de resolver esto. ¿Se entiende? Si vos no das vuelta, no podés decir el F es igual a P más Q. No, eso estaría mal matemáticamente. Ah, bien. Ojo con eso, sí. Porque en realidad vos estás haciendo la inversa, o sea, vos estás calculando. Si vos haces la inversa de esto, te queda. No quiero rayar acá. Pero te quedaría 1 sobre el foco igual a 1 sobre P más 1 sobre Q. Si vos haces la inversa, en realidad estás calculando esto. Y esto no es igual a P más Q. ¿Sí? Ojo con eso, sí, sería un error importante, digamos. Bueno. Vamos con H'. H' la vamos a calcular a partir de la ecuación del aumento lateral. El aumento lateral lo podíamos calcular como, de dos formas. O como menos Q sobre P, o como H' sobre H. Esas dos relaciones me dan el aumento Profe, lateral. una pregunta. Sí. ¿Por qué 1 sobre P primero está positivo y después lo pasaste a negativo? En lo último. Acá. Claro. Empezaría el 1 yo sobre estoy 60 siendo despejando, positivo. yo estoy despejando 1 sobre Q. Entonces pasé el 1 sobre 60 restando. Sí. Ah, sí, ahí cae. Y después hice la resta. Profe, también, si no me equivoco, se puede despejar H' con los triángulos, digamos. Sí. Sí. Con la tangente, digamos, del ángulo que te daría ahí. Sí, totalmente. En el práctico nosotros no lo vamos a hacer porque la parte gráfica no lo vamos a resolver gráficamente. Claro, de ahí está la escala, digamos. Claro, directamente, ¿para qué te va a poner a calcular eso? Lo medís. Si ya lo hiciste gráficamente, va y lo medís. Medís el H. Si vos hiciste la altura, respetaste una escala, venís acá, medís la H' y te sale. No haría falta calcularlo trigonométricamente. Pero te tiene que dar, si vos lo haces la cuenta, seguro que te va a dar lo mismo. Entonces, como yo el aumento no lo conozco y quiero calcular H', lo que voy a usar es usar esta igualdad. Voy a usar menos Q sobre P igual a H' sobre H. Entonces, H'... Profe, perdón. Sí. Ahí hay un compañero que escribió en el chat que Sí, si le podés explicar la última parte de Q. Bien. La última parte de Q.
De acá del cálculo este. Bueno, simplemente es una resta de fracciones. Entonces buscamos un común denominador, que sería 60. Entonces al 20, para llegar a 60 lo multipliqué por 3. Al 1 lo multipliqué por 3. A 60 queda como está, por eso el 1 quedó como está. 3 menos 1 es 2. Entonces me queda 2 sobre 60. Y después lo invertimos. Invertí esto para que me quede Q. Y esto lo invertí. 60 dividido 2 me da 30. Hicimos ahí un par de pasos en uno solo y por eso. Buenísimo. Entonces, estábamos despejando H' de acá, de esta igualdad. ¿Sí? Me quedó menos Q por H sobre P. Y todo esto es dato ya lo conozco, o sea que directamente puedo calcular H'. Menos Q es menos 30. H, 8. Y P era 60. Queda menos 4, profe. Exacto. Sí. Bueno, y ¿qué vamos a hacer? Vamos a calcular, si bien no la pide, vamos a calcular M, porque nos va a servir para analizar la resolución. Entonces, M es menos Q sobre P. Entonces nos da menos 30 sobre 60. Entonces, es igual a menos 0,5. Ese es el aumento lateral. Bien, analicemos entonces los cálculos analíticos y los comparemos con el gráfico. Q igual a 30. ¿Es lógico? Veamos. ¿Qué análisis puedo sacar de eso? Primero, P era 60 y Q 30, o sea, la mitad nos dio. Lo cual en el gráfico lo puedo corroborar aproximadamente. Si esto era 60, esto tranquilamente puede ser 30. Está apenas, para mi gusto, un poquito corrido hacia este lado. No está justo al medio. Pero es porque esto está hecho así a ojo. Si estuviera hecho a escala, da perfecto. Profe, disculpe que lo interrumpa. Sí. Ahí en donde dice la letra C, ¿qué vendría a ser la letra C? El centro de curvatura. ¿Pero cuánta distancia sería? Y 40. 40 centímetros. O sea, entre la distancia focal y el objeto sería. Claro. C es 2 veces el foco. Siempre el centro de curvatura es 2 veces el foco. Acuérdate que es el punto donde vos tendrías que apoyar el compás para dibujar el círculo, para dibujar el espejo, la esfera. Ok, gracias, profe. De nada. ¿Qué pasa? Profe, ¿qué sería M? El aumento lateral. M se llama aumento lateral. Bueno. Estamos, entonces analizamos Q. ¿Qué pasa con la altura? Fíjense, nos dio 4 y altura objeto era 8, o sea que nos dio la mitad, cosa que también tiene lógica. En el gráfico se ve que más o menos es la mitad, la altura de la imagen. Y el aumento nos dio menos 0,5. Entonces ahora analicemos la naturaleza de la imagen.
Nosotros habíamos dicho que era real, invertida y disminuida. Veamos si la parte analítica nos dice lo mismo. ¿Cómo sabía yo si era real o virtual? Desde la parte analítica. O sea, yo podría haber determinado esto. Mi pregunta es, ¿podría haber determinado esto sin el gráfico? Por los signos, ¿o no? Claro, exactamente. ¿Cómo era? A ver, real. ¿Cómo sabía yo que era real la imagen? ¿El signo de quién? Por De tener. H'. ¿No? Por la Q. Por Q, por la distancia de la S'. imagen. Como Q es positivo, la imagen es real. Si Q fuera negativo, la imagen es virtual. Y después, el resto de información nos la da el aumento. El aumento... Sí. Yo no entendí por qué da vuelta el 2 sobre 60. Porque dice Porque 1 2 sobre Q. 60 es igual a 1 sobre Q. Yo quiero saber Q. Ah, listo, claro. Bien. Bien. Entonces, dijimos real, porque Q es 30. Y después, las otras dos propiedades nos las va a decir el aumento lateral. Si el aumento lateral es negativo, ¿qué significa? Invertida. Que es más Exacto. chica y que es invertida. Que es invertida, no que es más chica. Que es más chica porque es menos de 1, perdón. Exacto. Entonces, si el aumento lateral es negativo, significa que es invertida. Si el aumento lateral es positivo, significa que es derecha. Y después, disminuida o aumentada, va a ser el valor de M, el valor absoluto. Si el valor del aumento está entre 0 y 1, significa que es disminuida. Si es mayor a 1, entonces es aumentada. Ese sería el análisis, digamos, de la imagen. ¿Y ¿Sí? si es 1? Y si es 1 es un caso muy particular en el cual no es ni aumentada ni disminuida. Es Profe. medio raro que justo nos dé 1, pero sí, podría ser. Entonces el aumento lateral nos va a determinar si es disminuida o no. Eso siendo el valor entre 0 y 1. Sí. Ok. Bien, a ver qué otra cosa. Sí. Bueno. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? La idea es que les doy 5 o 6 minutos para que hagan el 4, ustedes, que es exactamente lo mismo, casi, pero el espejo es convexo. ¿Sí? Entonces, a ver, en el rato que queda... ¿A escala? No, si no hay ya, no, 5 minutos no alcanzan. Háganlo como hicimos digamos. A ojo más o menos, analíticamente, y el grafiquito. A ver si sale. Profe, ¿puede Y al dejar la final lo cámara vemos. mostrando el 4? Sí, les muestro el enunciado también para el que no tenga la guía. A ver. A ver si puedo hacer las dos cosas. Es más complicado, pero ahí está. Ahí estaría el 4 y esto que acabamos de hacer. Ahí está. Profe, una consulta. Sí. En este caso, ¿qué significaba que H' sea negativa? No, H' nos dio negativo porque fíjate que está hacia abajo. Del eje, para arriba es positivo, para abajo es negativo. Ah, hace referencia a la altura. Está. Gracias, profe. No, de nada. Francisco. Me dice si con el signo de H' podemos saber si es invertida.
Sí, pero tené cuidado. Que sea H' negativa no significa que sea invertida. Porque podría pasar que vos pongas el objeto hacia abajo. Entonces ahí tu objeto es negativo, o sea, tu H sería negativo y tu H' sería positivo. Entonces un H' positivo sería invertido. Entonces en realidad no es que negativo es invertido, positivo es derecho. Sino que si vos querés ver el signo de H', en realidad lo que tenés que hacer es decir, si el signo de H es distinto del de H', la imagen es invertida. Si el signo de H es igual al de H', la imagen es derecha. Ese sería el razonamiento correcto. Y programas para ver esto. Hay un simulador. Sí, lo que pasa es que para cada cosa, digamos, no hay algo que sirva para todo. Hay un simulador que creo que es GeoGebra, que es el que yo usé para alguno de los ejercicios. Profe, ¿el radio de curvatura sería el centro? Exactamente. ¿Distancia focal y radio de curvatura es lo mismo? No. Fíjate acá. El foco, la distancia focal era el radio dividido 2. Acordate. El radio de curvatura coincide con el centro de la circunferencia, que es con el que vos, si vos tuvieras un compás, trazas el círculo. El foco está a la mitad de esa distancia. Una pregunta, profe. Sí. Siempre cuando se refiere el objeto del tipo, bueno, puedo decir el objeto que es tanto centímetros, marcamos desde a partir del espejo, ¿no? No importa el foco y nada. Claro, las distancias se miden a partir del vértice. Buenísimo. Profe, para el valor de la imagen solamente ponemos si es virtual o real o aumentada y a la derecha cosas así. Claro. Che, si puedo. Ahí está. A ver. Una pregunta, profe. En este caso la altura sería 0, ¿no? Claro, no, en este caso no O nos sea, da la altura. No nos da la altura. Entonces Podemos la inventamos. Para la parte analítica no va a hacer falta. Y para la parte gráfica, para hacer el esquemita gráfico, le das la altura que vos quieras. Total, no te va a cambiar el resultado ni del aumento ni de la distancia de la imagen. Porque eso no varía. Solamente nos varía para decir si es si es invertida, etcétera, etcétera, ¿no? Claro, si es virtual, si es real, la distancia de objeto, distancia de imagen, todo eso no va a cambiar. ¿Qué va a pasar? Supongamos que uno de ustedes lo resuelve de esta forma. ¿Tá? Y si otro de ustedes lo resuelve, pero a la flechita le hace la mitad de esto, el gráfico va a dar exactamente igual, nada más que la imagen va a ser la mitad. Más chiquita todavía.
Lo único Sí. que va a cambiar con las alturas es eso. Entiendo. Miren. Lo único que nos diría es si es disminuida o no. ¿Puede ser? No, tampoco, porque la disminución tiene que ver con comparar el tamaño de la imagen con la del Sí, objeto. cierto. Sí, No, sí. no cambia nada, no cambia nada. Profe, una Solo pregunta. cambia la distancia de imagen, la altura, perdón, de la imagen. ¿Cómo? Una pregunta. ¿Calcular la posición de la imagen se refiere a virtual, real, derecha, invertida, aumentada? ¿Eso? ¿O...? No, la posición de la imagen es Q o S'. Listo. S', listo, perfecto, gracias. Claro, lo que vos me decís es la naturaleza de la imagen. Claro, listo. Indicar. Para responderle a Manuel, que me pregunta si hay algún programa para estas cosas, depende para qué. ¿Sí? Para lo que es, por ejemplo, espejos, que es lo que estamos viendo, tienen esto, eso que les estoy mostrando ahora, es un simulador de GeoGebra, que está muy bueno, fíjense, que les permite ir moviendo el objeto y vemos la imagen. Podemos ir trazando los rayos, ¿ven? El rayo paralelo es este, el rayo radial, el focal, el del centro. Nosotros ahora estamos trabajando con el paralelo. Ahí está. El ejercicio que acabamos de hacer, bueno, ahora se nos va al diablo la imagen. Así lo achico. Miren, el ejercicio que acabamos de hacer recién era algo así. ¿Ven? Más allá del centro estábamos y la imagen nos dio entre el foco y el centro. ¿Qué cosa? El primer ejercicio. Yo ya les pasé, brother. Se le abre el micrófono a algún amigo. Y el caso que estamos haciendo ahora es un convexo, por eso me voy para el otro lado. Fíjense cómo la imagen ahora da virtual. Y tenemos que, a ver, lo vamos a inventar. 12,5 es la distancia focal. Vamos a poner 12,5. Acá estaría. A ver si me entra. Y el objeto está a 35. Bueno, ahí se nos ve bastante el diablo. Ahí está. ¿Ven? Este sería el ejercicio que ustedes están haciendo ahora, el 4. Convexo, por eso me vine para este otro lado. La distancia focal en 12, fíjense, en 12,2. Tendría que moverlo un poquitito hasta 12,5. Ahí. 12,5. Profe, una pregunta. Sí. Cuando el espejo era convexo, ¿se anotaba, por ejemplo, en el caso de actividad 4, el 25 como positivo o como negativo? Como negativo. Como negativo cuando es convexo y cuando es cóncavo positivo. Exacto. Listo, gracias. De nada. No sé si alguien lo resolvió ya gráficamente, les tiene que dar algo como lo que está ahora en la pantalla, nada más que bueno, puede ser que lo hayan hecho al revés. El sistemita me tengo que correr para el otro lado del objeto, pero lo normal es hacerlo al revés. Fíjense, repasemos los rayos. Miren los rayos en la pantalla. Un rayo, en este caso, al ser convexo, el espejo es un poquito distinto al rayo notable. Un rayo paralelo, ¿sí?, no va hacia el foco, sino que viene del foco y el rayo se refleja como si viniera del foco. Por eso ven, fíjense que la prolongación del rayo pasa por el foco, ¿sí? Y un rayo que sale del objeto y va hacia el foco, este vendría al foco acá, se encuentra con el espejo y sale paralelo. Entonces los rayos no se cruzan nunca. Este con este jamás se cruza después de pasar por el espejo. ¿Quiénes se cruzan?
las prolongaciones. Una pregunta, profe. Sí, que sería donde se forma la imagen. ¿Por qué en el anterior eran 3 rayos, creo, y en este solo 2? No, porque les mostré otro rayo notable. Siempre con 2 ya está. Siempre Gracias. con 2 rayos notables ya alcanza. Pueden usar, por ejemplo, el del centro, que sería este. El del radio, que es el que pasa por el centro, y sacar, no sé, el paralelo. Se puede también. Este del centro es el que va y vuelve sobre sí mismo. Salgo del objeto, voy hacia el centro de curvatura y vuelvo sobre el centro de curvatura. Ese rayo Profe, tampoco se cruza. el rayo que pasaría por el centro sería el de menor relevancia, ¿o no? No es del menor. Todos son iguales. ¿Yo por qué lo uso menos? Porque es el que es más difícil que dé bien. Cuando nosotros esta curvatura la hacemos a mano, inventada. Entonces es el que más error genera. Entonces por eso no lo usamos. Obviamente que cuando hacemos el gráfico a mano, ¿por qué también usamos 2 rayos? Porque es difícil que coincidan 3 o los 4 rayos. Si lo hiciéramos a escala coinciden perfecto todos. Pero cuando lo hacemos a mano, que tiene algunos errores, usamos 2 rayos notables nomás y ya marcamos la imagen. Los otros 2 en realidad servirían para corroborarlo al gráfico, y es difícil que dé exactamente igual, entonces no hace falta dibujar. Esa es la realidad. Bueno, ya estamos en tiempo. Entonces les dejo esto, si quieren jugar un poco para terminar de entender, lo pueden usar. Acá pueden ir jugando para ver, fíjense, en un espejo convexo la imagen siempre es virtual, siempre, no importa dónde la coloquen. Profe, Sí, entonces siempre que sea convexo, el centro y el foco van a ser negativos. O sea, lo hacemos del lado negativo, digamos. sí, exacto. Ok. ¿Siempre lo hacemos, profe, en un eje cartesiano? O sea, conviene, hacerlo en un eje cartesiano. Y sí, porque vos necesitas el eje. No, el I no. O sea, el I sirve simplemente para las alturas. Pero el eje, en el eje X sí o sí lo necesitas. Claro. Bueno, no sé qué más. Después pueden ustedes jugar con esto para ir viendo las distintas posibilidades. En cambio, con el espejo cóncavo, fíjense que puede ser virtual, que sería este caso, derecha y aumentada. Si estoy entre el foco y el centro, me da real, invertida, aumentada, cada vez más grande, fíjense. Y este otro, que es ya más allá del centro, real, invertida, pero disminuida. Esas son las distintas opciones. Después fíjense y jueguen un poco con eso si quieren. Yo les muestro entonces por las dudas. Ya estamos medio corto de tiempo. A ver, no los quiero confundir. Este sería el 4. Que es lo que tendrían que haber hecho ustedes recién. P era 35, R, que era el radio, menos 25. La distancia focal, la mitad. Entonces tenían que calcular Q y M. Planteaban 1 sobre el foco igual a 1 sobre P más 1 sobre Q, reemplazan F y P y despejan Q. Todo eso es matemática, les da menos 9,21. Y después calculan M, que es menos Q sobre P. P era dato, Q lo acabamos de calcular, nos da 0,26. Entonces, signo de Q, negativo, virtual. Signo de M, de aumento, positivo. Entonces, derecha. Y es menor a 1, por eso da disminuida. Ese es el cálculo analítico, es muy fácil. Y el gráfico, para que les quede rápido. Trazamos entonces el espejo, en este caso convexo, el objeto, y entonces un rayo paralelo se refleja como si viniera del foco, o sea, se abre el rayo, porque acuérdense que es divergente, y es como si viniera del foco.
y un rayo, el otro rayo notable, que va hacia el foco, hacia este foco, se refleja paralelo. Este rayo con este rayo jamás se juntan. Entonces, si yo me paro acá y veo esta situación, esos dos rayos van a entrar a mi ojo y mi cerebro, ¿qué va a entender? ¿Qué va a procesar? Que los rayos estos vienen ¿de dónde? De ese punto. Entonces ahí es donde se forma la imagen. Por eso la imagen queda, y corroboremos esto con esto. ¿Es virtual? Sí, es virtual, se formó con la prolongación de los rayos. ¿Es disminuida? Sí, está más chiquitita. ¿Es derecha? Sí, está del mismo lado que el objeto. Este sería entonces el ejercicio 4, que es el que teníamos que hacer ahora. ¿Dudas? Profe, Claro que lo vimos rápido, pero ya. Sí. en el exponente -1, en Q sale de 1 sobre Q. Claro, porque lo hice rápido esto. Yo acá que hice directamente lo hice en 2 pasos. Despejé 1 sobre Q, que es pasé restando el 1,35, y como no quiero 1 sobre Q, sino que quiero Q, lo elevé a la -1. Matemáticamente es lo mismo que elevar a la -1, es lo mismo que invertir. Entonces todo eso elevado a la -1, acá es más difícil encontrar el común denominador como antes. Entonces en vez de hacerlo con fracciones, directamente lo resolví con la calculadora. Pero lo pueden resolver digamos, de otra forma. Podrían hacer el común denominador o multiplicar 35 por 12,5 y después multiplicar cruzado arriba. Eso es O sea que- matemático. O sea que quedaba -12,5 menos 35. Si vos hicieras la fracción, resolviendo con fracción, te va a quedar 35 menos 12,5 porque multiplicas cruzado, y abajo menos 12,5 por 35. Esa sería la forma. Y si lo invertís antes, digamos, te queda -12,5 menos 35 los 2 sobre 1. No. Ah. No lo podés invertir antes. No. Por eso hay que tener Ah. cuidado, por eso están los paréntesis. No podés invertir cada fracción y hacer la resta porque te da mal. A ver. Gracias, profe. Porque es lo que yo les dije hace un ratito, ¿dónde está? Sí, es importante esa aclaración porque les va a dar cualquier cosa. Cuando vos invertís, acá está. Cuando vos haces la inversa de esto para sacar el foco, te queda esto, matemáticamente. 1 sobre P más 1 sobre Q. Que no es lo mismo que invertir y decir que el foco es igual a P más Q. Matemáticamente no se puede hacer eso. Claro. ¿Por qué no se puede hacer eso? Porque es fácil. Porque si yo hago esto a la -1, la potencia no es distributiva respecto a la suma. Acuérdense, ustedes nunca se pueden saltear de un escalón. Ustedes tienen más menos por o dividido y tienen la potencia o la raíz. La distributiva nunca se, o sea, la potencia es distributiva contra la multiplicación y la multiplicación respecto de la resta. Así sí son distributivas, pero saltearme no puedo. Por eso no es lo mismo. Bien. Gracias, profe. De nada. ¿Alguna otra Profe, pregunta? entonces podemos ver si el radio y el foco son negativos a través del dibujo. En este caso, sí. Fíjate, que vos vas a tomar, al ser convexo, el radio de la circunferencia, ¿no? Si vos hicieras esto con un compás, el centro está acá, 2 veces el foco. Entonces este es el radio de la circunferencia. Y lo tomas negativo porque es para este lado. Y entonces P, que es positivo, está de este lado. Y la imagen que dio negativa está de este. Coincide todo.
Bien, gracias. ¿Alguna otra duda? Bueno, estamos entonces. No sé si tienen clase ahora o ya terminan por hoy. No, ya terminado. Ah, bueno. Listo. Los dejo descansar. Hay que No, profe. Dale, pues. Gracias. profe, nos vemos. Profesor. Chao, profe, nos vemos. Adiós, profe, nos vemos. Chao, chao. Adiós, Nos vemos, profe. Buen día, nos vemos.